Aquí, en el campus de Ciencia y Negocios de la Fundación Ciencia y Vida, siempre tenemos visitantes muy interesantes. Hoy conversaremos brevemente con Mauro Costa Mattioli, el director del Laboratorio de Investigación del Cerebro del Baylor College of Medicine, el instituto o centro médico más grande del mundo. Y hablaremos de algo muy interesante, cómo nuestro sistema digestivo conversa y se comunica con nuestro cerebro. En particular, veremos qué pasa con esta enfermedad que es un gran misterio todavía, o trastorno creo que le llaman, el autismo. Bienvenido, Mauro, gracias por estar con nosotros. Gracias, Cristian, por tenerme acá. ¿Cómo fue que llegaste a conectar nuestras tripas con el cerebro y ahora esa conversación con el autismo? En realidad fue un experimento fortuito que hemos realizado en el cual vimos que el comportamiento de animales se influenciaba cuando dos animales diferentes se ponían juntos. Uno tenía una patología y el otro no, y cuando los poníamos juntos, el que tenía la patología se le iba. Algo muy Como raro. que se contagiara la cura. Como que se curaban por estar juntos. Ok. Y en realidad tuvimos como varios meses viendo qué es lo que ocurría, cómo puede ser. Y para hacerte una historia larga, corta, lo que ocurrió es que esos animales que estaban mal o estaban enfermos de un problema del cerebro, le faltaba una bacteria, y esa bacteria, al estar junto con otros animales, se le administraba porque en la caca, se comen la caca entre ellos, entonces la bacteria que era deficiente era Que uno administrada. defecaba, se la comía el otro y pasaba a su sistema. Bravo. Y de hecho, cuando descubrimos eso, hicimos una cantidad de experimentos y llegamos incluso a la bacteria que le está faltando al animal enfermo y que se suministra en este caso, y bueno, y que es capaz de corregir específicamente el comportamiento social en los animales. Impresionante. Tengo entendido que esta bacteria es el Lactobacillus reuteri. Sí, exactamente. Este es un dato freak que supe hace poco. Lactobacillus reuteri fue identificado o obtenido por primera vez de una mujer peruana. Sí, de la leche materna de una mujer peruana. Exactamente. En este caso es la versión humana de la bacteria. Correcto. Y todos los experimentos que nosotros hemos realizado son basados en en la bacteria humana que la administramos ahora a los ratones que tienen autismo o problemas sociales, y somos capaces de recuperar el comportamiento social. ¿Significa entonces que eventualmente de aquí se podría desprender un posible tratamiento para el autismo? Bueno, todo esto ha sido una sorpresa, sí. y creo que científicamente estas enfermedades del cerebro a nosotros nos han agarrado desprevenidos. No tenemos nada muy eficiente para la depresión, no tenemos nada muy eficiente para el Down syndrome, para el autismo, para el Alzheimer, para la esquizofrenia, etc. Y hay muchas personas que están trabajando de una manera mucho más convencional, que ven, digamos, al problema con un problema del cerebro. Correcto. Nosotros estamos con un enfoque más bien tangencial, que no es ortodoxo, y pensamos que quizás podemos utilizar las vías que esos microbios utilizan para conectar el intestino con el cerebro, para de repente poder generar nuevas terapias que sean para enfermedades psiquiátricas, neurodegenerativas, enfermedades del cerebro. Quizás. Sí sabemos que no todos los comportamientos, tenemos datos que no todos los comportamientos tienen un componente microbiano. Entendido. Pero quizás algunos. Entonces en el futuro me aventuro y podemos imaginar tratamientos más convencionales, tradicionales, que están focalizados en la cabeza para tratar un síntoma A, y de repente otro tipo de comportamientos que, digamos, que vienen más del intestino, sí, que pueden regular un síntoma B. Y podemos utilizar un poco un cóctel, como se utiliza de repente para cáncer o para diabetes o HIV. Una etc. aproximación mucho más amplia o transversal. Claro. Y un concepto que hace quizás, no sé, 10 años era inconcebible. Obvio.
que una bacteria Quisiera pueda... aclarar algo, eso sí. Ya. Es importante explicar que no significa que las bacterias que están en el intestino pasen al cerebro. No. Hay un efecto de las bacterias que habitan en nuestro intestino que se traduce aparentemente por un nervio muy conocido que se llama el nervio vago al cerebro. ¿Es correcto eso? Sí, que no es tan vago, pero en realidad es como una autopista, digamos, que conecta el intestino con el cerebro, y lo que hemos encontrado que si obstruimos esa autopista, la bacteria es ineficiente. También lo que hemos encontrado de una manera muy interesante es que aparentemente el comportamiento social tiene un componente asociado al placer, al reward. A la recompensa. A la recompensa, perdón. Entonces como que quizás con nuestros ancestros latinos, cuando nos interaccionamos nos da placer, nos gusta interaccionar, nos sentimos placer. Y un poco hemos encontrado que esos ratones que tienen problemas sociales, al interaccionar no tienen placer. Cuando ponemos electrodos en el cerebro de esos animales en una área de placer, vemos que no se estimula. La interacción, contrario a los ratones normales, no tienen placer. Pero al ponerle la bacteria esa, el placer vuelve. Entonces nosotros pensamos que es un circuito que codifica ese comportamiento. Entendido. Dentro de otros, bien entendido. Hablando de nuestros ancestros latinos, Ajá. tu acento te delata como uruguayo. Ajá. ¿Ah? Estás aquí en Chile. ¿Cuál es tu conexión con Chile en este momento? Bueno, el año pasado tuve la fortuna de ser invitado a un congreso en Puerto Varas de biología celular. Y ahí nos conocimos, de hecho. Ahí fue donde nos conocimos, y un congreso, un simposio que de hecho fue organizado por la Fundación. Y ahí tuve la fortuna de conocer gente maravillosa, empezando por Pablo Valenzuela y Bernardita. Creo que lo que han hecho en la ciencia en Chile es brutal. Alguien que ha sido exitoso tremendamente afuera, y volcar todo ese conocimiento y recursos para formar gente me parece extraordinario. Me deslumbró la persona, me deslumbró la calidad humana que ellos tienen, y junto con ellos conocí también a Sebastián Bernales, y bueno, en un almuerzo, de hecho un desayuno en Atacama, nos juntamos los tres y me entraron a contar un aspecto que yo no conocía, que era el aspecto más de entrepreneur, del emprendimiento, etcétera. Y bueno, juntos hemos expresado un pequeño... ¿Ya te lanzaste a aprender? Ya me lancé Se contagió esa parte de lo que hacemos nosotros. Y lo veo de dos maneras. Lo veo como un experimento más. Obvio. Es un experimento más, pero el otro factor importante que lo veo como aprendizaje. Un aprendizaje de un campo que realmente desconozco y que tengo que aprender bastante de ellos. Entonces, la sinergia ha sido fantástica. Entonces has creado una compañía, una startup tecnológica, biotecnológica, que está aprovechando o tratando de generar, me imagino, que productos o terapias basados en este conocimiento de cómo la microbiota, al manejarse, impacta en algunas enfermedades del cerebro. Lo que ha pasado con lo que se llama drug discovery es que cada droga que sale al mercado cuesta aproximadamente $1 billón. $1.000 millones. Entonces, y para Alzheimer y eso, digo, nada, no se ha encontrado nada, por ejemplo. Un factor muy importante es la toxicidad que está asociada a eso. Usted puede encontrar una droga que puede modificar el cerebro, pero cuando él la toma, le puede causar un paro cardíaco. Correcto. O toxicidad del hígado, Correcto. etc. El enfoque que yo tengo es drogar, no drogar de droga de abuso, adicciones, sí. Drogar De fármacos. el intestino. Y como que aprovechar esos circuitos que evolutivamente se han generado para modificar el cerebro. Entonces yo creo que la toxicidad asociada a eso va a ser mucho menor, porque esos productos hoy en día se están generando. Obvio. Tenemos millones de bacterias Viviendo en nosotros. en nosotros, que yo los veo como químicos farmacéuticos que están produciendo moléculas que no tenemos ni idea
de cuál es su función. Súper interesante. Entonces, el enfoque de esta pequeña startup que hemos hecho va por ahí. Genial. ¿Cómo se llama la compañía? Se llama Microbia. Microbia, o en español sería Microbia. O Microbia, ya. Genial. Microbia. Por último, ha nacido un interés muy fuerte acá en Chile en temas relacionados con inteligencia artificial, Ajá. Big Data. Al hablar de millones de bacterias, que son como pequeños farmacéuticos que están trabajando en nuestro intestino, me imagino millones de moléculas, me imagino Big Data. ¿Se cruza ese mundo con el de la inteligencia artificial o el Big Data? Sí se cruza. Y yo soy, a nuevo conocimiento y tecnología estoy muy abierto. Pero muchas veces creo que es la pregunta que uno que se tiene que generar que requiere Big Data. Generar Big Data por generar Big Data, yo no sé qué tan útil puede ser. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, si se venden más paraguas en Antofagasta que en Montevideo, uno va a predecir que llueve más en Antofagasta que en Montevideo. Y eso se genera, por ejemplo, con Big Data, pero no me dice por qué o la razón. Entonces, o quizás lo usan para el sol y no para la lluvia. Exacto. Entonces, de hecho, sí estamos utilizando, nos estamos incursionando en utilizar los Big Data, y lo que queremos hacer es, usamos algoritmos para determinar cómo diferentes combinaciones de bacterias pueden influenciar un comportamiento determinado. Interesante. Entonces se utiliza al azar. Entonces, digamos, hacemos experimentos que no están sesgados. Ajá. Y en función de eso estamos teniendo resultados bastante interesantes. Inteligencia artificial al servicio del desarrollo de formulaciones bacterianas para modular el intestino, que a su vez influye en la biología del cerebro. De hecho, lo que hacemos, que queremos saber en un proyecto muy ambicioso, estamos interesados en saber cómo las diferentes bacterias que tenemos en el intestino pueden influenciar diferentes comportamientos. Pero el sistema que hemos creado permite, de hecho, ver cómo las diferentes bacterias pueden influenciar una infección viral o la producción de insulina, etc. El proceso que utilizamos es el mismo. El readout que usted lee es diferente, pero el concepto de Big Data y usar esos algoritmos, claro, es muy interesante, y creo que es una puerta que se abre cuando usted tiene una pregunta muy específica. Entonces, no hay que enfocarse en la herramienta. La herramienta secundaria va a estar al servicio de las preguntas, del conocimiento. Muchas veces generamos, estaba en San Francisco ahora en el BioHub, en el Zucker Initiative, y han generado, un papel que salió en Nature, que han agarrado ratones de 3 meses hasta los 2 años, que es más o menos el lifespan que tienen los bichos, y han hecho single cell sequencing de cada célula y tienen una cantidad de datos, y me dicen, Mauro, no podemos analizar esto, no tenemos la capacidad para analizar esto. Entonces yo le decía, ¿por qué no se focalizaron en un tejido solo para poder tener un entendimiento? Entonces, la idea de Big Data yo creo que es muy buena, poner datos a la disposición de la gente, y después aquellos que tengan preguntas interesantes o diferentes, que puedan usar esos datos. Ven cómo las observen. Ya. Muchas gracias, Mauro. Ha sido un gusto conversar contigo, y estoy seguro que, ya que te estás convirtiendo en un hombre bastante mediático con todo el trabajo que estás haciendo, tus notas ya en el Times, en el Economist y en otros lugares, vamos a verte más seguido, y es un orgullo saber que estuviste primero con nosotros. Gracias por estar aquí. Encantado.